esa ley física que, esa ley física que hace que no, porque no es posible, digamos, ahorita está a 3.8, ¿no? Gigahertz más o menos, la velocidad máxima, ¿no? Soportable por los materiales. Ahora, esa ley física que hace, mm, ¿qué pasa si genero más electricidad por un cable, digamos? ¿Qué es lo que va a pasar? La ley de Joule, correcto, Darwin. La ley de Joule, ¿no? La ley de Joule. Es decir, si damos más electricidad, o sea, damos más veces corriente, digamos, generamos calor, ¿no? Generamos más calor. Entonces se llama ley de Joule o efecto Joule, también le dicen la gente de física, ¿no? Efecto Joule. Muy bien, eso fue lo que vimos. Entonces, espero que hayan entendido de qué se trata la velocidad de la CPU. En realidad es una medida de frecuencia, ¿no? Las veces que se le da corriente, si quieren, las veces que se le da la corriente a la CPU, ¿no? Mientras más veces le demos, entonces más veces va a trabajar la CPU. Ok, una de las cosas que hasta el término que ha puesto de moda Microsoft es el concepto de núcleo, ¿no? O core, ¿no? Bueno, esto es lo que vamos a verlo enseguida. Lo vamos a ver acá en los marcadores. Se llama núcleo, creo por aquí voy a poner para que no afecte aquí hay un reflejo. Núcleo te dicen core, ¿no? Así. Bueno, parece que tengo sueño todavía. Miren, la palabra core, solamente por cultura, los gringos le dicen core, por ejemplo, a los núcleos, pero que son físicos. Y le dicen kernel a los núcleos que son imaginarios, digamos, ¿no? Entonces, core, por ejemplo, es el núcleo. Entonces, se dice core que dice el núcleo, obviamente, pero se refiere a algo físico, ¿no? Por ejemplo, en el sistema operativo, su núcleo se llama kernel, porque es el software, ¿no? Es algo intangible, ¿no? Mientras que el núcleo de la Tierra sería core, ¿no? El núcleo de la Tierra, de la Tierra de este planeta donde vivimos, es core. Entonces, esa es solamente por la palabrita, ¿no? Nosotros, bueno, en realidad, digamos, la gente de mi tiempo no conocía el concepto de núcleo de una CPU. Para nosotros, una CPU sería, digamos, igual a un núcleo actual. Un núcleo actual. O sea, una sola CPU. Bueno, ¿qué ocurre? Ocurre que esta CPU, esta CPU tiene unos detallecitos acá, tiene los registros, ¿no? Los registros que vienen en las CPU normales. Tiene, por ejemplo, el EAX, hablamos a 32 bits. Voy a poner acá EBX. Y tiene otros más, ¿no? Bueno, están los registros y tiene un área, tiene también la ALU, ¿no? ¿Verdad? Como vieron en introducción a la informática, unidad aritmética lógica, no sé, está en el colegio, lo que se ve también. Tienen la ALU, unidad de control, unidad aritmética lógica, unidad de control. Y bueno, todo esto, y tienen unos que se llaman microprogramas, ¿sí? Microprogramas. Entonces, esto es un solo, falta la unidad de control está por acá, etcétera, ¿no? Tiene también, se ayuda con un coprocesador que viene incorporado en el procesador. Antes no teníamos eso, todo venía en un solo núcleo, es decir, toda la CPU para nosotros, y inclusive mucha gente sigue enseñando así, me parece bien sí que lo enseñe así, para que lo entiendan, ¿no? O sea, hay una sola unidad de procesamiento. Es obvio, hasta la palabrita CPU dice unidad central de proceso, o sea, la CPU es única.
Ustedes todos sabemos que la CPU es el cerebro de la computadora, ¿no? El cerebro de la computadora, entonces, eso es lo que hay, ¿no? Eso es lo que hay. Entonces, si ustedes se refieren conmigo en los tiempos que aprendimos informática, para nosotros eso es una CPU, ¿no? El cerebro que tiene todos los componentes que ven ahí, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Tiene mucho más componentes. Falta, por ejemplo, el famoso MDR, por ejemplo, ¿no? Otros registros de la CPU. Bueno, pero al final nos dieron, bueno, ¿sabes qué? Esto ya lo tenemos bien trillado, ya lo sabemos hacer en modo microscópico, ya lo sabemos trabajar. Podemos crear en una CPU, en una sola CPU, tener más CPU. Es decir, en la misma pastilla donde vos estás trabajando, vamos a tener más de una unidad central de procesamiento. Bueno, si quieren verlo así para nosotros, como la gente antigua antes le explicaba eso al grupo paralelo cuando dimos esta partecita, antes de la llegada de Hubble, un astrónomo americano, por eso hay un telescopio en honor a él, ¿no? Antes de que él llegase, jóvenes, todos pensábamos que el universo era uno solo, es decir, todo lo que veíamos de las estrellas era un solo grupo de estrellas. Entonces veíamos el universo y veíamos que era un solo grupo de estrellas. Entonces la gente decía, ¿no? Universo igual a un conjunto de estrellas. No estoy cambiando de tema, solo es para que lo vean. Pero con Hubble observó que en realidad el universo es un conjunto de estrellas. No se entiende. Esto significa que Hubble dijo, no es un solo universo, sino que las estrellas se agrupan en galaxias, ¿no? Esto se anota en galaxias, ¿no? Entonces digo, bueno, las estrellas, el universo en realidad es un conjunto de estrellas. Bueno, ¿por qué tiene que ver esa historia con esto? También, es decir, antiguamente solo se trabajaba con esta era todo para nosotros, ¿no? Era el EAX, el EX, el U, uno solo. Pero ¿qué hicieron hoy en día? Dijeron, no, vamos a crear conjuntos de CPUs, ¿eh? O sea, unidad central de procesador es un cerebro con todas sus cosas para trabajar, sus registros, etcétera. Pero dijeron, no, vamos a crear esta misma CPU, la vamos a crear, esta misma CPU antigua, le vamos a llamar núcleo, y la vamos a poner en una sola pastilla, es decir, en una sola CPU. Entonces la CPU va a ser, digamos, la CPU actual, la que usa Intel. Vamos a crear un conjunto de CPUs. Y esto quedó así. Entonces, la CPU actual tiene este mismo core replicado. Por ejemplo, si yo tengo acá una de 4 núcleos, ¿no? Entonces yo tendría esta misma imagen, la estoy copiando aquí. Control C, Control V. Control C, Control V. Entonces, tendría cada uno de estos núcleos, cada uno de estos núcleos está en una sola CPU. Es más eficiente tener una CPU por separado. ¿Por qué? No sé si lo hemos visto todavía, no me he fijado, no sé si hemos visto la bus de datos, creo que no todavía. Y tenemos acá teníamos esta CPU comparte, ese sí es el problemita, ¿no? Que comparte los otros recursos, ¿no? De la tarjeta madre, que es el bus de datos que le permite acceder a la RAM. Pero cada uno de los núcleos puede procesar independientemente la información. O sea, se puede decir que procesan en paralelo, solamente que tienen la dificultad que tienen que trabajar directamente con
ellos no pueden hacerlo simultáneamente, sino por turnos, digamos, ¿no? Pueden hacerlo por turnos. Pues no podía hablar del concepto de hilo con ustedes, pero más o menos sí, ¿no? O sea, la información que llega de la RAM, puede, el sistema operativo la decide a qué núcleo va. ¿Mm? A qué núcleo va esa información que va a trabajar. O sea, un proceso va a ejecutar, puede estar trabajando con un solo núcleo, otro proceso en otro núcleo y así, ¿no? Otro proceso en otro núcleo y así sucesivamente. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí tenemos una CPU de 4 núcleos. Una CPU de 4 núcleos. ¿Alguna preguntita que tengan sobre eso? Sí, ingeniero. ¿Alguna? Claro, dígame. Entonces, cada core que está dentro de este CPU ahora tiene su EAX, EBX y ALU. Correcto. Un poquito la luz también algunos la comparten, ¿no? Ahora la tecnología es tener su propia luz. Yo lo veo con los microprogramas, necesitan que sean independientes, porque precisamente por reloj, ¿no? No quiero meterme mucho en esto, pero necesita su propia luz. Los primeros cores no tenían, jóvenes, no tenían, interesaron un dual core que se llama, un dual core, al principio, hace tiempo, hace años, ya décadas, jóvenes, cómo pasa el tiempo. Y tenían una sola luz y una sola unidad de control, lo que lo hizo lo hizo un poquito lento. Entonces borraron todo eso e intentaron hacer un core dúo, ¿no? Y después pasaron a la tecnología i3, ¿no? Y la tecnología Improve, ¿no? Mejorada. Y ya tienen varios núcleos. Yo tengo una i5, por ejemplo, aquí ahorita de 4 núcleos. Hay otros que tienen de 8 núcleos. En definitiva, cada uno hoy en día tiene su propia luz y su propia unidad de control. Han logrado hacerlo impresionante. El problema, jóvenes, es que no todos, no todos, digamos, no se hacen paralelo total porque comparten el bus de datos, comparten donde están viviendo. No sería en paralelo, digamos, no sería en paralelo. Yo lo veo esto como un condominio, no sé si me hago entender, que sean casas, por ejemplo. Dense cuenta que todas estas casas comparten, digamos, la calle por donde se sale del condominio, ¿no? Y si llega por aquí algo, tienen que ver para quién es, digamos, ¿no? Para quién va a entrar la CPU. O sea, la CPU puede entrar la CPU actualmente tiene otra CPU, digamos, que son los core, pero no son tan independientes porque comparten todo lo que le brinda la tarjeta madre, ¿no? La tarjeta madre. Ingeniero, tengo una pregunta. Uh -huh. Dentro de la CPU, estos núcleos, ¿sí? ¿Pueden interactuar entre sí o son independientes No. cada uno? Son independientes, no interactúan entre sí. Lo que pasa es que se les da, digamos, vamos a ver, a nosotros, sí lo voy a ver entonces de todas formas, lo voy a ver en planificadores. Se llama el ciclo fetch de la CPU. Cada uno tiene un registrito especial que se llama IP, ¿no? El que le dice el contador de programa. Y le está asociado un proceso a cada core. Es decir, ellos corren un programa, la CPU corre un solo programa, en realidad él no sabe que está corriendo proceso. Entonces, cada núcleo se le da un proceso. La CPU le da un quantum y le da un proceso para correr. Entonces, entre ellos no interactúan, ¿no? Cada uno se dedica a ejecutar programas. A ver, voy a quitar un poquito la duda. Cuando vimos la arquitectura de von Neumann, ¿qué fue lo que vimos? Que había un cerebro que ejecutaba un solo programa en la RAM. ¿Estamos de acuerdo? ¿Recuerdan la arquitectura de John von Neumann? Hay un cerebro que es la CPU y una RAM. Y digo, el cerebro ejecuta las instrucciones que están en esta RAM. Aunque John von Neumann no le llamó RAM ni CPU, pero no importa, cerebro y memoria. Ahora, sigue la misma idea. Cada core es un cerebro. Ahora, ¿cómo aprovecha los core, el sistema operativo? Ese es un detalle. Al sistema operativo, jóvenes, él cree que está trabajando con 4 CPU, en nuestro ejemplo. Cree que está trabajando con 4 CPU. Entonces, la CPU, compuesta por 4 CPU,
ya se las arregla, digamos, cómo hacer simular de que trabaja con esos 4. Hola, hola. Sí, se entiende. ¿Se entiende, no? Entonces, el nivel de perfeccionamiento, jóvenes, que ha llegado Intel, por ejemplo, y otros, ¿no? Hay otros que tienen 4, digamos, quarks, le dicen, ¿no? A los que son de 4 núcleos. El nivel de perfeccionamiento que ha llegado la electrónica, jóvenes, hace que lo que antes era complejo y caro, digamos, ahora lo han hecho un poquito, no digo que sea barato, ¿no? Pero tampoco digamos, ha sido carísimo. Entonces acá tenemos, decimos, ¿por qué ofrecer un solo núcleo? ¿Por qué ofrecer una sola CPU? Ofrezcamos varias CPU en una sola CPU. Parece una contradicción, ¿no? Pero ya no lo llamamos CPU, llamémosle core. ¿Ok? ¿Se entiende bien? Sí, ingeniero. Ahora, para no salirnos, jóvenes, volvamos a estar con un solo núcleo otra vez. Volvamos a estar con un solo núcleo, uno solo. Y veamos qué pasa con los microprogramas. Vamos a ver qué son los microprogramas. Muy bien. Entonces, una partecita de los núcleos está destinada, una circuitería de la CPU, se llaman microprogramas. Vamos a ver lo que son los microprogramas. Entonces, volvamos otra vez a un solo núcleo. Es lo mismo, ¿no? Lo mismo, tenemos una sola CPU o tenemos varias. Al final, todas van a hacer lo mismo. Entonces, este sería un microprograma. Bueno, ahí, si alguno ha visto este tema, se llaman hilos. Hay núcleos que tienen hilos, increíblemente. Es decir, que pueden, no sé cómo lo harán electrónicamente eso, de poder correr, digamos, de poder correr más de una instrucción, digamos, por turnos, ¿no? Como lo haría el sistema operativo. Correr por cuantos, digamos, ¿no? Por turnos una instrucción. No quiero meterme en eso, vamos a este detalle que son los microprogramas. Microprogramas. ¿Qué es un microprograma? Entonces, en el core, en un core, en un núcleo, vamos a decir una sola CPU. Vamos a trabajar con una sola CPU, no se preocupen. Entonces, en un núcleo de CPU, una CPU, prácticamente a esto es lo que le dicen el núcleo, ¿vale? Es por el microprograma. Existen, vamos a llamarlo así, proceduras, digamos, ¿no? Esto es una mentira, ¿no? Electrónicos, procedimientos, ¿no? Recuerden que ustedes han visto Delphi, proceduras, ¿no? Procedimientos electrónicos que ejecutan las instrucciones máquina, ¿no? Las escriben en Assembler, no se preocupen si no manejan Assembler, no tiene nada que ver. Las instrucciones de la computadora, de la compu, como ustedes dicen. Ahí está. Entonces, ellos ejecutan las instrucciones de la computadora, pero a nivel electrónico. Vamos a verlo así, un momentito, vamos a verlo así. Estas son las instrucciones que maneja la computadora, más o menos, ¿no? Lo van a ver los de sistemas, creo que ven Assembler, sí. Los de red, creo que no sé qué ven Assembler, pero por ejemplo, yo digo acá, ¿no? Move EAX3. No se preocupen, esto es como decir EAX igual a 3. Esto es Assembler, ¿no? Pero en realidad son números binarios, todos son números binarios. ¿Qué sé yo? Aquí se dice add, digamos, ¿no? Add EAX, EBX. Entonces esto da EAX más EBX, por ejemplo. Estos son registros en la CPU. Bueno, si esto nosotros lo escribimos, esto va a estar en la RAM. De la RAM viaja a la CPU
Y la CPU tiene que ejecutarla, tiene que hacer esto. Bueno, llega la instrucción y la instrucción debe ser procesada. La instrucción debe ser procesada. Ahora, el detalle es quién la procesa y cómo la procesa. Muy bien. Entonces, en esa partecita que vimos que dice microprograma, se podría ver así, jóvenes, ¿no? Se podría ver así que hay acá, por ejemplo. Digamos, aquí está procedure, llamémoslo move, ¿no? Move. Aquí está el registro, valor, digamos, vamos a ponerlo así. Hay para varios dones, ¿no? Registro, valor. Bueno, y aquí está este procedure que hace este trabajo del move. Ahorita lo vemos un ratito. Después viene otro, ¿no? El procedure add, digamos. Es mentira, porque no son procedimientos, esto es software. Es solamente para que me entiendan. Tengo que hacerlo en Delphi porque su profesor de redes, el director de redes me dijo que, o los profesores de redes, no más que todo, me sugirieron que haga con Delphi, que es lo que han visto ustedes. Entonces, estos es el algoritmo, digamos, el algoritmo que hace este move. Ahora, es decir, esa instrucción máquina, que es un número en realidad, lo estamos viendo como assembler, al ladito está su explicación, en comentario lo pueden ver acá. Aquí hay un comentario que se dice qué es lo que hace esta instrucción. Se me fue la máquina, perdón. Ahora sí. Muy bien. Es decir, cada instrucción de la CPU, cada instrucción máquina que ofrece la CPU al programador assembler, obviamente, ¿no? Al programador assembler, debe ser ejecutada. Debe ser ejecutada. ¿Y cuál es cuál es la, perdón, ese procedure move, por ejemplo, que ven ahí, es el que hace el detalle, ¿no? Que hace que la cosa funcione para la instrucción move. Entonces, cuando hace esto, miren, voy a hacerlo un momentito acá para que lo entiendan. Entonces, aquí dice move EAX 3. Entonces, cuando esto llega a la CPU, en un registro que se llama MDL, cuando esto llega a la CPU, entonces él llama al procedimiento move, a este procedimiento move, le pasa al registro EAX y le pasa 3, así dámoslo más o menos. Lo estoy viendo como software, no ocurre así en realidad, ¿no? También cuando llega esta instrucción la tiene que ejecutar, entonces él llama al microprograma, llama, no sé, está mal dicho, pero bueno, es para que lo entendamos. Cuando llega instrucción add, entonces llega esto y llama al microprograma, el microprograma tiene que hacer esto. Add EAX, EBX, también lo mismo, él llama a este procedure. Entonces dice add EAX, EBX. Entonces lo llama, ¿no? Lo llama a este procedimiento. Y este procedimiento hace lo que tiene que hacer. Vamos a suponer acá, digamos, como este es un registro, está dentro de la CPU, es un registro que se llama EAX. Entonces, este registro de la CPU le dice llenarlo con 3. Entonces, el move mueve y hace y pone 3 acá. Pone el 3 acá. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Jóvenes, se entiende? Sí, ingeniero. Sí, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el move. Lo mismo el add, ¿no? El add es un procedimiento y ese procedimiento hace lo que tiene que hacer. Por ejemplo, aquí tenemos lo mismo, ¿no? EAX que valga, no sé cuánto vale EAX, inventémonos que valga 4. Entonces, en ese núcleo, EAX vale 3, digamos que te sea EBX otro registro. EBX. Estoy asumiendo que vale 4 en este momento. Entonces, ¿qué hace? EAX y EBX hace una suma, ¿no?
suma estos dos y el resultado lo deja en EAX. Entonces, esta operación hace eso. Esta operación hace eso. Entonces, suma, ¿no? 3 más 4, mira, aquí está la explicación, en este comentario. Entonces, dice 3 más 4, 7, y el resultado lo dejo en EAX. EAX queda con 7. Bueno, EBX no ha cambiado. EBX sigue valiendo 4. Entonces, este es el algoritmo, digamos, el algoritmo pero electrónico, que hace que funcione. Entonces, el microprograma de MOOP, es el que realiza la instrucción MOOP. Y así cada instrucción, con sus diferentes modelos, ¿no? Porque es registro valor, hay memoria, registro memoria, etcétera, ¿no? Hay bastante que van a ver en Assembler ustedes. Cada uno de esos tiene un microprograma. Hay un microprograma que se encarga de efectuar ese valor. Perdón, en el brillo EAX, ahorita que lo veo en la pantalla, EAX vale 3 acá en el brillo. En el brillo EAX vale 3, perdón, que no me fijé el brillo. Muy bien. ¿Se está entendiendo, jóvenes, más o menos? Sí, ingeniero, se entiende. ¿Se entiende? Ok, ahora un microprograma, jóvenes, no es un procedure, obviamente. Pero lo podemos ver como un procedimiento, pero no tiene instrucciones. Porque si tuviera instrucciones, alguien tiene que ejecutar esas instrucciones. Un microprograma puede verse como un procedure, un procedimiento, pero que sus líneas no hay líneas de código, sino que son instrucciones, son circuitos, ¿no? Son circuitos. Son circuitos electrónicos que realizan ese trabajo. Entonces, si lo vemos en un microprograma, ahorita lo vamos a graficar al lado derecho de la pizarra. Entonces, un microprograma en realidad es un circuito que hace lo que estamos haciendo, que hace lo que está pidiendo la instrucción. Jóvenes, ustedes vieron, ¿no? ¿Verdad? Vieron en no sé qué materia, han visto, creo que en arquitectura de computadoras han visto circuitos sumadores, ¿han visto? Circuitos que suman, que desplazamiento. Sí, ingeniero. ¿Sí? Esos circuitos, jóvenes, están presentes en los microprogramas. ¿Sí? ¿Dónde están esos circuitos? Entonces, supóngase que el profesor de arquitectura dice, ¿usted dónde creen que están esos circuitos que hemos practicado? Entonces están dentro de los microprogramas, o sea, dentro de estos procedures. Estos procedures, de estos procedures electrónicos. Estos son pequeños circuitos, ¿no? Tal como lo hemos visto en la arquitectura, cada uno son circuitos que hacen todo lo que le decimos que hagan. Entonces, un microprograma se puede decir que es un procedure electrónico, digamos así, ¿no? Un microprograma igual a procedure electrónica. Es un procedure electrónica. Entonces, aquí vamos a sacar algo. Digamos aquí procedure move, registro, digamos con este modo de registro valor. Entonces, aquí adentro, jóvenes, aquí adentro, hay un circuito. Es un circuito. Yo déjenme inventar algo, alguna cosita acá, acá hay un separador, un NOT, esto va a un A, a un AND. Estoy inventando. Entonces, esto va tomando otro AND, digamos acá, NAND. Entonces, estos son circuitos. Son circuitos acá, otro voy a poner otro. Y así, ¿no? Se van poniendo, estoy poniendo pura red de flojera nomás. Entonces, pues son circuitos que tienen que ejecutarse. Nunca he visto dos salidas de una AND, pero bueno. Y así, hay varios circuitos. Todos los circuitos, no sé qué poner, bueno, estoy poniendo quiero hacer un OR y no lo puedo hacer, increíblemente. Bueno, ahí, otro por acá.
y etc. Entonces, el microprograma es un circuito, no un conjunto de instrucciones como en el software, obviamente. El software tiene que llegar hasta los microprogramas en realidad, pasando por un compilador, etc. Nosotros estamos hablando de las instrucciones que tiene la computadora. Las instrucciones que están en la computadora están en la RAM, viajan hacia el MDR, se llama de la CPU, llega la instrucción y llega la instrucción y esa instrucción es ejecutada por un microprograma. Muy bien. Pero joven, una cosita. Cuando la CPU ejecuta un microprograma, no puede ser molestada. Recuerden, eso lo vamos a estar enseguida. Pero cuando la CPU ejecuta el MOV, digamos, dice, MOV EAX, entonces, este ya se dice que son atómicas, o sea, no se puede dividir en el tiempo. Las instrucciones de microprogramas dicen atómicas, son indivisibles. Entonces, si la CPU está ejecutando un microprograma, no puede cambiar, no puede ser interrumpida. La CPU sí o sí debe acabar el microprograma para recién poder atender otra solicitud que se le haga. Eso lo vamos a ver cuando hagamos ejercicios de tiempo. Por eso es que cuando se ejecuta esto, sí o sí tiene que completar la instrucción, para poder ejecutar la próxima. Son microprogramas, son pequeños. Ahora, jóvenes, los microprogramas, como son circuitos, necesitan corrientes. Necesitan corrientes. Lo meten en pequeños acumuladores ahí, pero es otra historia. Entonces, jóvenes, esto necesita... Hola, ¿se está escuchando bien? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Escucha bien? Muy bien. Entonces, necesita pulso. No es que, digamos, como se le da corrientes, bueno, esto es como si se llama, esto corre bajo corriente, ¿no? Y está conectado a un reloj, esos cuadraditos, ¿no? Los ciclos. No es que en un solo ciclo lo va a hacer todo, no, puede ser un algoritmo electrónico un poco más largo, digamos. Entonces puede ser, digamos, que este necesite, por ejemplo, lo puse así yo, adrede, necesite 3 ciclos. Por ejemplo, esta instrucción move necesite 3 ciclos. Es decir, aquí tenemos, en el primer ciclo, en el primer cuadradito que se le da, hace hasta aquí. En el segundo cuadradito, hace hasta acá. Y en el tercer cuadradito, hace hasta acá. O sea, completa la operación. ¿Se entiende, jóvenes? Hola, ¿ahora? Sí, ingeniero. Ok, entonces, este algoritmo electrónico necesita 3 ciclos, ¿no? Para completar su algoritmo. No uno solo, necesita 3. Si volvemos al ejemplo idiota de los robots albañiles que vimos, ¿se acuerdan? Este move es como es una pared de 3 ladrillos. Una pared de 3 ladrillos. Entonces, obviamente, el robot que haga este move, esta pared, necesita poner 3 ladrillos y por ende, como en cada ciclo pone un ladrillo, necesita 3 ciclos para completar la pared. Una pared de 3 ladrillos. Entonces necesita 3 ciclos. Entonces decimos que move gasta 3 ciclos de máquina. Esto nos va a permitir entender mejor, jóvenes, la velocidad de la CPU, mucho mejor. Decimos que gasta 3 ciclos de máquina, o tarda, si quieren, 3 ciclos de máquina. ¿Ok? Y así, ¿no? El ART, por ejemplo, también ART tiene su propia circuitería, el ART, el microprograma ART o procedura ART, digamos, no existe procedura, jóvenes. Yo estoy hablando macana, solo para que me entiendan, ¿no? O sea, cada microprograma es como un procedure, digo, ¿no? Como un procedimiento. Pero en realidad son circuitos. Los circuitos que ustedes aprendieron en arquitectura de computadoras, pero que están ya funcionando, ¿no? Y ellos necesitan ciclos para correr. Si alguien tiene internet ahí,
Busquen, a ver, ayúdame porque no cambia acá nada. Busque, a ver, ciclo de máquina de las instrucciones, digamos, ¿no? Del 80-86, pueden poner, algo así. ¿Lo están buscando? Por ejemplo, búsqueme cuánto tarda la instrucción move actualmente, ¿no? No sé cuánto tarda. La instrucción mul, por ejemplo, jóvenes, mul, la multiplicación, es la más cara siempre, ¿no? Porque el hardware en realidad no tiene circuitería para multiplicar. Si quieren ver de otra manera, la CPU no sabe multiplicar, jóvenes. Es otra historia, ¿no? Hace una más o menos como una idea de multiplicación. Esta es una chipazón de cosas, ¿vale? Hace una multiplicación llamada multiplicación a la rusa y que fue creada por un francés. Es una chipazón. No sería, una multiplicación no se hace por sumas repetidas, sería demasiado lento. Es decir 3 por 4, 12, es decir, 3 más 3 más 3 más 3. No lo hace eso, ¿no? Lo hace con un desplazamiento. Bueno, es otra historia, ¿no? Es cómo está implementada la circuitería. ¿Alguien vio cuánto gasta el mul, por ejemplo? ¿Cuántos ciclos gasta el mul? Pueden ponerlo en MUL. Ingeniero, 4 ciclos. 4 ciclos gasta, actualmente en mi tiempo gastaba 15, jóvenes. Ha mejorado. ¿Sí? ¿Alguien más me preguntó? sí, el Move tarda casi 9 ciclos en el 80-88. En el 80-88. No hemos visto todavía, no lo hemos visto acá, ¿no, jóvenes? El 80-88 no hemos visto, ¿no? Lo vamos a repasar. Nos falta un poquito en cosas. No hemos visto todavía, ¿no, jóvenes? Los 80-86, todo eso, ¿no? No hemos visto, ¿no? Hola, hola. No, aún no vimos. No lo hemos visto, ¿no? Eso es lo que nos falta, completar la última partecita. Tenemos entonces una clase más para completar aspectos técnicos del hardware. Muy bien. Entonces, actualmente ha cambiado. En mi tiempo, el mul jóvenes tardaba 15 ciclos. 15 ciclos. Entonces, por eso es que los algoritmos de gráficos, por ejemplo, el algoritmo de Bresenham se llama, hacían círculos y líneas rectas en la pantalla sin usar multiplicaciones para que sea más rápido. Ahora, jóvenes, todo eso ya quedó atrás. El pobre Bresenham, no sé si está vivo o no, está como algo ya obsoleto, ¿no? Porque todo ya lo meten dentro de la misma tarjeta de video, ¿no? Entonces, la tarjeta de video tiene su propio procesador y lo dejan atrás todo, ¿no? No le carga a la CPU ese trabajito. Bueno, estoy cambiando de tema que no tiene nada que ver. Bueno, entonces, si ustedes abrían un poquito, van a ver en el 80-88, por ejemplo, me dice que el MUV tarda 4. Actualmente el MUV en mi tiempo tardaba 1, debe seguir tardando 1, un solo ciclo. Me faltaba, estaba preocupado porque no había notado esto, lo voy a anotar en la pizarra. Recuerden, la CPU cuando ejecuta un microprograma, cuando la CPU ejecuta un microprograma, no puede ser molestada. Es decir, ella no ejecuta nada hasta que complete el microprograma. No importa que sean, como en mi tiempo, ¿no? 15 ciclos. Si ustedes leen un poquito más, que es una barbaridad, este tipo, ¿qué tiempo ha vivido? Sí, en los años 80, 90. Ingeniero, ¿Sí? la vista de... La cámara. Sí. Sí, gracias, muy amable. Ves que estoy moviendo el cablecito, gracias. Muy bien. Entonces le decía, no vamos a poner aquí algo para recordar. Cuando la CPU ejecuta un microprograma, o sea, una de estas proceduras, ¿no? Un microprograma no atiende a nadie. Voy a ponerle a nada, ¿eh? A nada, hasta que finaliza, el microprograma.
Claro, alguien me dijo siendo un poquito grosero, ¿vale? Disculpen que son las groserías, pero decían que era como si uno está en el baño, digamos, está muy, digamos, urgente, uno está en el baño, ¿no? Para que me entiendan mejor. Y de pronto le dicen, tienes una llamada en tu celular, el celular está fuera del baño. Alguien dice, oye, te están buscando, por decirle, ¿no? Cambiando de tema, ¿no? Estoy en el baño y de pronto alguien me dice, estoy buscando. Yo le digo, no puedo atenderlo todavía hasta que complete mi microprograma. Entonces, completo lo que tengo que hacer en el baño, recién salgo y atiendo al siguiente. Entonces, entra la CPU a un microprograma y no finaliza, no hace otra cosa hasta que finalice el microprograma. ¿Se entendió? Clarísimo, ingeniero. Sí, Clarísimo. clarísimo. Ok. Ahora, vamos a hacer un ejercicio, jóvenes, un ejercicio. Este ejercicio está con un monoproceso, con un sistema operativo monoproceso, pero vamos a ver la velocidad de la CPU, ¿sí? Vamos a ver la velocidad de la CPU. Es un programita muy simple, pero lo queremos hacer. Entonces esto lo borro para que tengamos espacio. Es que quiero mostrarles mientras aprendemos unos copiecitos, ¿sí? Que vamos a aprender un copiecito. Entonces, este es el enunciado, ¿sí? Entonces, el siguiente programa, aunque esté escrito en Assembly o en este tipo de programa, no se le pregunta qué hace el programa, sino es el tiempo que gasta, ¿sí? Entonces, miren, el siguiente programa, digamos, voy a cambiar la pregunta. ¿Cuánto tarda la CPU al correr este programa? Recuerden que un programa es un conjunto de instrucciones, ¿no? Ustedes saben bien eso. Entonces, estas instrucciones, si no se entiende, voy a cambiar a 16 bits. Lo mismo que le había hablado acá. Aquí, ¿no? Mi inventado que tarda 3 ciclos. 3 cuadraditos, ¿no? Este que tarda 2 cuadraditos. Y qué sé yo, inventémonos otro. ¿Cuál sería? 3 ciclos, 2 ciclos, inventémonos el add, ¿no? Este es sub resta, ¿no? AX de X. Digamos que también tarda 2 ciclos. Bueno, pero se sabe que la CPU, digamos, su frecuencia, no decimos velocidad, ¿no? Su velocidad de la CPU, digamos que sea de 20 Hz. ¿Sí? Claro, nosotros manejamos gigahertz, ¿no? ¿Verdad? Pero, obviamente, ¿para qué usar números grandotes, jóvenes? Van a ver, por si los tiempos se van a ser muy decimales. Pero ahora usamos números pequeñitos, lo que me interesa es el concepto. Si queremos usar números reales, le ponemos, pues, 3.000, 20.000 millones de, no sé, o 3.000 millones de ciclos. ¿Qué significa 20 Hz? Muy bien. ¿Qué es 20 Hz? ¿Qué significa? ¿Jóvenes? Tiempo de oscilación, si no me equivoco. Hercio. Quiere decir que su oscilador genera 20 ciclos en un segundo, ¿se olvidaron? Quiere decir que en un segundo se generan ¿cuánto? ¿Bueno? 20 ¿En un ciclos. segundo? 20 ciclos. 20 ciclos en un segundo, ¿no? 20 ciclos en un segundo. Muy bien, solución, digamos, ¿no? Está todo bien porque aquí vamos a cambiar la solución, ¿eh? Vamos a cambiar los datos después, solución. Solución. Muy bien. Fácil. Cuando corre el primero, este gráfico parece que es innecesario, pero lo quiero hacer. Cuando corre el move, perdón, si tapo un ratito. 1, 2, 3. Entonces, estos 3 ciclos, fíjense, lo voy numerando. Estos 3 ciclos necesita el microprograma move, ¿no? La instrucción move. Entonces, estos 3 ciclos son para el move. Todos sabemos que va a tardar 7 ciclos, pero lo estoy graficando. Luego, hace el sub
o el SAP, ¿no? El subtract. Necesita 2. Entonces voy numerando, acá voy numerando los cuadraditos. Este sería para el SAP. Y así, ¿no? Los siguientes dos cuadraditos. Entonces, con estos 2 ciclos, con 2 cuadraditos ejecuta el SAP y con otros 2 cuadraditos ejecuta el AT. Total, simplemente voy numerando así para no hacer la suma. 3 más 2, 5 más 2, 7. Voy numerando los cuadraditos, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces digo, la cantidad de ciclos que realiza fue cantidad de ciclos, la cantidad de ciclos que, total, ¿no? Cantidad de ciclos que son 7. 7 Hz. 7 ciclos. 7 ciclos. O sea, ¿cuántos ciclos gastó la CPU para ejecutar el programa? 7 ciclos. 3, 2, 2. 7 ciclos. Pero la respuesta no es esa. Me están diciendo, me están pidiendo tiempo. ¿Cuánto tarda? No me están diciendo cuántos ciclos gasto, sino cuánto tiempo gasto. Bueno, son 7 ciclos. 7 ciclos. Entonces, si la velocidad de la CPU es 20 Hz, si la velocidad de la CPU es 20 Hz, ¿cuánto tarda un cuadradito, un ciclo? ¿Cuánto tarda? ¿Se perdieron? 1 segundo. No, pues en un segundo hay 20 ciclos. 0,05 segundos. Claro. Por ahí. O sea, en un segundo hay 20 cuadraditos. Hay 20 cuadraditos. En un segundo hay 20 cuadraditos. Entonces, ¿cuánto tarda un cuadradito? ¿Sí se entiende? En un segundo hay 20 cuadraditos. En un segundo. ¿Cuánto tarda uno de los cuadraditos? ¿Cuánto es el tiempo de ese cuadradito? 0,05 segundos. Sí. Claro, 0,05 segundos. Entonces, este es el cofrecito, ¿no? Si una CPU oscila a n Hz, ¿no? Entonces, esto voy a encerrar, entonces, un cuadradito, tarda, lo que está repito, 1 sobre n segundos. Entonces, si la CPU tiene una frecuencia de n Hz, o sea, su reloj en la CPU tiene una frecuencia de n Hz, entonces un cuadradito tarda 1 sobre n segundos. Ese sería nuestro copiecito. ¿No? Entonces, este es un copiecito para el examen, ¿no? Que no lo pide el profe, ahí lo tengo, ¿no? Si tengo n Hz, entonces un cuadradito tarda 1 sobre n. Entonces, en definitiva, ¿cuánto tardan los 7 ciclos? Los 7 cuadraditos sería igual a 7 multiplicado por... ¿Los perdí? Un ciclo tarda 1 sobre 20, ¿está bien? ¿Por qué? Porque la velocidad es 20 segundos, ¿no? Sacando las cuentas, ¿cuánto tarda todo? 0,35. 0.35 segundos. Entonces la respuesta sería, la respuesta a este problema, creo que está por ratito, sería 0.35 segundos. La respuesta sería 0.3. ¿Se entendió, jóvenes? Calculé primero la cantidad de cuadraditos que tarda. Y luego decimos, ¿cuánto tarda cada cuadradito? Son 7 cuadraditos que tarda. 7 cuadraditos. 7 ciclos, ¿no? 7 ciclos. Pero cada ciclo, ¿cuánto de tiempo es? Bueno, depende de la oscilación de la CPU. Y tenemos 0.35 segundos. Ok. Para finalizar esta partecita dejémoslo atrás, la partecita de la velocidad de la CPU. Supónganse, jóvenes, que necesito, como a veces a algunos profesores le pasa esto, de que no tuvo tiempo de hacer un examen, digamos, y bueno, en la media hora antes de ir a la universidad, 1 hora antes de ir a la universidad, tiene que hacer las preguntas del examen. Y le falta una, digamos, y dice, ay, ¿qué hago? Va.
Vean lo mismo del cuaderno, pero le voy a cambiar los datos. Miren acá. Esto a 20 Hz. Ahorita van a ver por qué estoy haciendo esto. 20 Hz dio 0.35 segundos. ¿Sí? No le dan caso a esta imagen un ratito. Entonces decía, ¿no? ¿Qué hago? No tengo tiempo, ya tengo que ir sí o sí a la U, fotocopiar, a ver si me da tiempo, tengo que ponerse en una pizarra. Le cambio los datos, yo le pongo 30. ¿Ah? Hace control C, control V de su apunte, o no sé, lo que tenga ahí, de su PowerPoint, no sé, dice control C, control V y le pone 30. A ver qué hacen los chicos. Wow, ¿no me estás regalando la pregunta o no, joven? ¿Ah? Sí, supongo. Claro. Porque, jóvenes, hasta aquí sigue siendo lo mismo, ¿o no? Aquí no está metido para nada la frecuencia de la CPU. ¿Ah? ¿O no, jóvenes? Sí. Claro. Entonces, en el anterior procesador que tenía 20 Hz, tardó 7 ciclos. En este de 30 Hz, tardó 7 ciclos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque cada microprograma necesita 3 ciclos, cada 2 ciclos, cada 2 ciclos. Entonces, cada uno de los microprogramas necesita la misma cantidad de ciclos, ya sea en la computadora anterior de 20 Hz como en esta computadora. Entonces, lo mismo que el robot, Juan. ¿Cuál va a ser más rápida, la de 30 Hz o la de 20 Hz? La de 30. La de 30, obviamente, ¿no? Y esto lo podemos comprobar al vivo. Sería... 7 ciclos. Ambos necesitaron 7 ciclos. 7 ladrillos para hacer la pared. Pero la diferencia es que a uno le dan más ciclos por segundo. ¿Cuánto sería? 1 sobre 0.23. Ajá. 3 recurrente. Ciclo, ¿no? El 7 por 1 sobre 30. 7 cuadraditos y cada cuadradito vale 1 sobre 30. 1 sobre 30. El compañero me dijo cuánto era. 0.23, ¿no? ¿Así? Sí. 0.23. 3, sí, es cíclico, entonces, ¿no? Segundo. 0.23 segundos. Obviamente la de 30 Hz, la de 30 Hz tarda 0.23. El de 20 Hz sale 0.35, obviamente. Obviamente, entonces, ambos hicieron 7. Ambos han hecho 7 ciclos. Ambos han hecho 7 ciclos. Computadora A, computadora B, computadora anterior, la de 20 Hz, 7 ciclos, la de 30 Hz, 7 ciclos. La diferencia es que a una le dieron más ciclos que a otra. Entonces, bueno, podemos asumir que la computadora anterior del anterior ejercicio, de 20 Hz, tiene el mismo microprograma, los mismos microprogramas que la CPU de 30 Hz. Ambos necesitan la misma cantidad de ciclos. La diferencia es que a nuestra última computadora, la de 30 Hz, o sea, le dimos más ciclos por segundo. Y obviamente terminó primero. ¿Se entendió? ¿Ahora entienden la velocidad de la CPU, jóvenes? Hola, hola. Sí, ingeniero. Sí, genial. Sí, ¿no? Entendió. Ojalá lo entiendan, lo conceptualicen y nunca lo olviden, acuérdense, ¿no? Nunca lo olviden, nunca olviden el concepto de velocidad de la CPU, ¿sí? No para un examen a mí. No, yo de repente este tipo van a practicar con Ronaldo, por ejemplo. Van a este tipo de problemas, pero para multiproceso, digamos, ¿no? Con dos procesos, y que el quantum, y que el planificador, bla, bla, bla. Pero el concepto de velocidad de la CPU, yo no debo olvidarme, ¿ok? Yo tengo que saberlo eso, no sé si exagera un poquito, forever, ¿no? Hasta que la muerte me separe, yo tengo que, como informático, como ingeniero en redes, como ingeniero en sistemas, saber qué es la velocidad de la CPU en realidad, ¿sí?
Es una medida de frecuencia, no de velocidad. ¿Sí? ¿Alguna consultita más que tenga? Ingeniero, Sí, sí. en el de 20 Hz a 0.35 Ajá. sería en 0.12 segundos, creo, no sé. Claro, le gana con 0.12 segundos, le gana. Sí, ¿no? Recuerden que tengo que saber quién tarda menos, ¿no? Quién es más rápido. Obviamente el de 30 Hz hace el mismo trabajo en menos tiempo. O sea, es más rápido, digamos. Es más rápido. ¿Sí? ¿Se entiende? Se ve, ¿no? El de 20 Hz está a 0.35 y el de 30 sale 0.23. Quiere decir que la CPU de 30 Hz es más rápido que la CPU de 20 Hz. Es una consecuencia, ¿no? La oscilación de la CPU, de la última CPU de 30 Hz, hace que el trabajo se efectúe más rápido. No es que la CPU de 30 Hz sea más rápida que la CPU de 20 Hz, sino que trabaja más veces en un segundo. Se le da corriente, digamos, más veces en un segundo. Ok, bueno, la próxima clase el viernes vamos a hacer, hemos completado la cuota de hoy. Vamos a continuar con eso, voy a revisar las grabaciones, me falta todo eso, el MDR, me falta saber que, si yo digo que una computadora, no sé si le enseñé, es de 64 bits, ¿qué quiero decir? Si una computadora es de 64 bits, ¿qué quiero decir? Que es como la de 64, pero eso aún no entiendo bien. Pero es la Ajá. de 64. No serían los registros, ingeniero, creo. También los registros son una consecuencia, pero no son por los registros también. Y si digo que estoy, dice, estoy con código de 64 bits o código de 32 bits, si quieren, cambiamos. ¿Cuál sería la diferencia entre un Windows 64 y un Windows de 32? Eso lo vemos, jóvenes, en la próxima clase. ¿Ok? La próxima clase vamos a ver NBit Code y NBit Computer. Ingeniero, ¿tiene la clase grabada de ayer? De anteayer, ¿había una persona que estaba grabando o no? Perdón, sí, de anteayer. Yo Creo la tengo, el problema es que que me cuesta subir. ¿Había una persona que grababa o no? yo justamente, pero no pude estar presente. Ok, se la voy a buscar de anteayer, ¿no? Por favor, mándame un correo o un mensaje de WhatsApp si es tan amable para que me haga acuerdo. Ok. ¿Ok? ¿Está ahí en el grupo? No sé si estoy en el grupo.